Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite un día más y poder continuar con la lectura bíblica matutina. Quiero recordarles que el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 18, del versículo 10 al 30. Mientras usted ubica la lectura, le pido que nos envíe sus testimonios, también nos comparta de dónde nos acompaña y desde luego puede ir escribiendo sus peticiones. Gracias como siempre por compartir el enlace o el link de esta lectura, por suscribirse a nuestros canales y sobre todo, muchas gracias por orar por este ministerio. Deseamos que el Señor le bendiga y que el Señor nos hable en su palabra en esta mañana. La palabra de Dios nos dice: Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Meread mi hija mayor por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Meread, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Edrei Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decida así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los principales de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Hasta aquí terminan los versículos de este capítulo 18. Hagamos unas breves consideraciones en esta mañana. No hay duda, queridos hermanos, que en este capítulo y en estos versículos podemos contemplar cómo el orgullo y la envidia de Saúl hacia David se hace manifiesta. Realmente, cuando el orgullo ronda y la envidia domina,
puede destruir las relaciones más cercanas y devorarnos desde adentro. Los celos son una de las actitudes pecaminosas más autodestructivas. Un antiguo proverbio de origen desconocido dice: la envidia se hiere con sus propias flechas. Pero la palabra de Dios nos habla en Proverbios 14:30, diciendo: el corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos. Debemos tomar muy en cuenta los efectos de tener envidia y de tener celos de otra persona o de sus logros o de la bendición que Dios derrama sobre su vida. Hemos estado viendo a lo largo de estas lecturas cómo Saúl se fue deteriorando porque comenzó a dejar que en su corazón se sembrara envidia y celos por lo que Dios estaba haciendo en David. Pero debemos recordar que este fue el resultado de que Saúl tomó malas decisiones. Nosotros debemos ser muy honestos. Nuestras decisiones son precisamente las semillas que sembramos. Lo que hoy somos en gran manera es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y de las decisiones que hoy estamos tomando, con mucha seguridad, si no corregimos el rumbo, vamos a cosechar lo que hoy estemos sembrando. En otras palabras, si nos ocupamos en lo que Dios nos ha dado, si nos ocupamos y reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere de nosotros, no tendremos tiempo para envidiar o para tener celos de los logros de otras personas. Como lo he dicho, esto suena fácil, pero no es fácil. Sin embargo, si nos quebrantamos delante de Dios y sabemos reconocer el lugar que Dios nos ha dado o el lugar en el que Dios nos ha puesto a cada uno como Él quiso, conforme a lo que dice la Escritura, que somos un cuerpo en Cristo y que Él puso los miembros como Él quiso. Esto es en el ámbito de la iglesia, puede ser también aplicado en el ámbito de la familia, puede ser aplicado en el ámbito laboral. En muchas áreas siempre se ve manifestado la envidia, los celos o este tipo de obras de la carne. Pero continuamos con esta reflexión de la palabra de Dios en estos versículos. Podemos también observar, queridos hermanos, que prácticamente Saúl cae en un estado de ánimo amargado y con una profunda depresión, quien vemos que esto lo llevó convirtiéndose, como se dice, en un paranoico, incapaz de tener sano juicio. La Biblia Reina Valera, en su versión 1995, dice del versículo 10 que Saúl deliraba en medio de la casa. Así de grave era su situación, deliraba. El versículo 10 en nuestra versión dice que Saúl desvariaba en medio de la casa. Esto nos hace ver que el rey Saúl estaba en una situación terrible. Tenía celos, y no era la primera vez que tenía celos acerca de David. Prácticamente notamos que este espíritu maligno le tomó el control de su vida. Y por segunda vez, Saúl siente celos de David, y en esta ocasión le lleva a arrojar su lanza contra David, mientras David tocaba el arpa, quedando el arma clavada en la pared. Qué tremendo ver que a pocos centímetros pasó esta arma letal y que pudo haber matado a David. Sin embargo, queridos hermanos, vemos que Dios guardó también y preservó la vida de David. Como su plan no se logra, ahora Saúl va a tomar otro plan. Ahora la esperanza que tiene es que los filisteos se encarguen de hacer lo que él no había logrado. De modo que dice la Escritura que repetidamente enviaba a David al combate, esperando que cayera ante ellos. Sin embargo, como vemos en cada combate, David retornaba victorioso y con mayores logros. No es de asombrar, entonces, que cada vez Saúl le temiera más,
pues era obvio que el favor de Dios estaba con David. Pero vemos que aún así Saúl continúa lleno de celos y de amargura. Y ahora notamos que los celos de este rey impiden las nupcias de David con su hija Merab, la hija mayor, quien por cierto Saúl la había prometido en recompensa por la derrota del gigante Goliat. Naturalmente que ahora notamos que no cumple su palabra y entrega a su hija a otro hombre. Queridos hermanos, esto sabemos que lo hizo con un propósito Saúl, porque de haberse efectuado el matrimonio prometido, la posición de David como aspirante al trono se hubiera visto más fortalecida. Pero no dependía de Saúl. David iba a llegar al trono, no porque Saúl lo determinara. Iba a llegar al trono como rey porque Dios así lo había determinado. Esto es muy importante. Debemos nosotros siempre considerar que Dios hará lo que quiere en nosotros sin la intervención de nadie más. Debemos ser siempre humildes de corazón y no debemos tratar de tomar lo que Dios no nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado, Él nos los dará a su tiempo. Siempre debemos recordar que Saúl trató de impedir por 1000 formas de que David llegara al trono. Pero quien se iba a encargar de que David llegara al trono era Dios. Hermano y hermana, Dios a usted le pondrá donde Él quiere. Dios le pondrá a su tiempo donde Él sabe que usted puede honrar su nombre. No debemos tomar atajos, ni debemos hacernos de aquellas cosas por nuestra propia mano, aun cuando Dios nos las haya prometido. Debemos ser pacientes y esperar los tiempos de Dios. Saúl estaba impidiendo una y otra vez de que David no llegara al trono. Pero sabemos ahora que hay otra forma en que Saúl va a intentar que David desaparezca del plano, que David desaparezca de ser ese aspirante al trono. Así que al saber Saúl que su otra hija más joven, su hija Mical, estaba enamorada de David y que los sentimientos eran evidentes, creyó que podía usar a la joven para eliminar astutamente a su enemigo. ¿Y cómo lo planeó? Bueno, para ello le planteó a David lo que se pudiera llamar como una misión suicida, prácticamente. En lugar de que David le entregara una dote, la única manera que él se podía casar con su hija, la hija de Saúl, debía aniquilar 100 de filisteos. Se suponía que eso dejaría probada su calidad como guerrero y como valiente, hasta el punto de que se pudiera casar con la hija del rey. David permaneció bajo la misericordia y la protección de Dios, y nos dice la Escritura que regresó con no menos de 200 muestras de sus proezas. David obtuvo la victoria. ¿De qué manera? Pues matando a estos filisteos y cumpliendo el pedido del rey. Todo este capítulo, queridos hermanos, en el capítulo 18, yo le invito para que reflexionemos, es una demostración de cuán destructivo puede ser el pecado de los celos. Los celos y la envidia son un pecado. Y este capítulo 18 nos muestra cuán destructivo puede ser cuando dejamos que la envidia y que los celos nos invadan. Tenemos que poner mucha atención. Vemos que los celos de Saúl no solo destruyeron su relación con David, sino que le quitaron todo sentimiento de felicidad y de contentamiento, y se convirtió en un paranoico que iba a ser en adelante incapaz de ejercer su sano juicio. Sus temores con respecto a David no hicieron más que crecer, y mientras vivió, lo estuvo considerando como su mayor enemigo. Queridos hermanos, para ir terminando esta lectura, debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde y
que limpie nuestro corazón. Si hemos caído en esta situación, debemos pedirle a Dios que quite de nosotros toda envidia, todo celo, y que dejemos que el Señor sea glorificado y que nosotros hagamos solamente lo que Dios quiere en nuestra vida. El Señor es el que exalta y humilla, el que quita y el que pone, y como le dije el día de ayer, nosotros debemos preocuparnos y sobre todo ocuparnos en cumplir la función que nos corresponde según el lugar que Dios ha querido entregarnos en el cuerpo de Cristo. Recuerde que ni el ojo es más que el oído, ni el oído es más que la mano, ni la mano es menor que el pie. Todos hemos sido puestos por uno solo, Cristo Jesús, nuestro Dios, el dueño y cabeza de la iglesia. Lo mismo se aplica en su hogar. Reconozcamos el lugar que Dios a cada uno le ha dado, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y esto también debe trascender en nuestra vida cotidiana y laboral. Debemos aprender a respetar las autoridades, el siempre a quien está en autoridad, y nosotros hacer nuestro mejor trabajo y nuestra mejor tarea, porque dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria de Dios y que a Él servimos. ¿Qué le parece si oramos y también pedimos por las necesidades y las peticiones? Padre, muchas gracias por tu palabra. Toma nuestra vida, Señor, reconocemos nuestra urgente necesidad. Tú sabes, Padre eterno, cuánto te necesitamos. Limpia nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos enseña y nos corrige, nos advierte de cuán destructivos pueden ser los celos y la envidia. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu apacible, un espíritu que gobierne nuestra vida y ese espíritu que sea, Señor, justamente el que tú pones en nuestro corazón. Pon, Señor, en nuestra vida esa capacidad de entender que solo tú eres el único que mereces toda gloria y toda honra. Ayúdanos, oramos, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo y por cada hermano o hermana que está pasando por tribulaciones, por enfermedad o por necesidad. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Sigamos adelante. Le esperamos el día de mañana en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.